Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo súper contenta de hacer este directazo con Institut Marquès de Barcelona. Vamos a hablar sobre el factor masculino. Vamos a hablar con el andrólogo, el responsable de la unidad de andrología del Institut Marquès, que se llama Dr. Ferran García. Estoy súper contenta de hacer este directo. La verdad es que me encanta hacer todos los directos que hacemos porque son todos súper interesantes y os aportan mucho. Lo sé, me lo decís y me encanta. Pero este en concreto estoy muy contenta porque considero que muchas veces el factor masculino, o sea, los hombres, ¿vale? El otro lado de la ecuación son los grandes olvidados, ¿no? Y bueno, creo que está súper bien. Hablé con el doctor García hace un par de días, quedamos en que enfocaríamos este directo para hablar de cómo tiene que ser una primera visita, una buena primera visita, porque a veces pensamos que es algo como súper fácil y no lo es tanto. O a lo mejor no nos están haciendo la primera visita que nos tendrían que hacer. Así que vamos a invitar al doctor García. Últimamente, vamos, estamos de racha. A ver, a ver, a ver. Tengo una lista de preguntas porque no me quiero olvidar ninguna, ¿eh? Pero bueno. A ver si hay suerte, si todo va bien. Están invitados, así que teóricamente no debería haber ningún problema. He confirmado la petición, así que esperamos un poquito más. Bueno, mientras tanto, os recuerdo, no se puede unir, pues vamos a invitarlo otra vez. Vale. Mientras tanto, recuerdo que con Institut Marquès estamos colaborando y que tenéis las pacientes nuevas que vayáis a venir. Sí, Aquí está. ahora sí. ¿Cómo estamos? Pues aquí esperando la conexión, que teníamos un poco de problemas técnicos. Bueno, esto es Instagram, que a veces está un poco perezoso, nos hace esperar un poco, como si fuera la reina, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que esperar un poquito. Estaba recordando la colaboración que tenemos, que bueno, hay un 10% de descuento para las nuevas pacientes que vayan de parte de este perfil, de mío, digamos, Noemí Catalán. A través de mi web pueden clicar directamente a pedir cita y esto es algo que quiero siempre recordar porque es algo muy bueno. Los descuentos en reproducción asistida, doctor García, son súper importantes. Si tú lo dices, Son muy importantes. Que, que yo he hecho unos cuantos tratamientos y llega un momento que no puedes con tu alma. no lo dudo que sea así, no lo dudo. Pero Sí, sí. como no hace mucho me dijo un paciente, me dijo, usted es un mal comercial. Me dijo, usted es un mal comercial. Y le dije, sí, ¿sabe qué pasa? Que yo no estudié comercio, estudié medicina. Y lo que me interesa es ser un buen médico, no ser un buen comercial. Exacto, exacto. Pero yo, como yo he trabajado de comercial y además he sido paciente, veo las dos cosas ahí. Entonces digo, aquí tenemos que tener descuentos. Así que nada, aquí estamos. Muy bien, Tía, Farran, ¿te puedo tutear? por supuesto. Sí, vale, Sí, gracias. lo prefiero. Perfecto, perfecto. Pues Farran, mil gracias por hacer este directo conmigo, porque como estaba diciendo en la introducción, creo que es un tema muchas veces muy olvidado y que es súper importante también, el factor masculino. Yo estoy encantado de hacerlo porque me parece que todo lo que sea ayudar a la divulgación del estudio del factor masculino es imprescindible, es interesante, porque pienso que es el gran desconocido. Pues sí, en muchos aspectos sabemos que de los óvulos podemos saber muy poquito, ¿no? Del esperma, del espermatozoide, a lo mejor podemos saber un poco más, pero es verdad que cuando vamos a la clínica, lo primero que nos miran es a nosotras, nos preguntan la edad, ¿no? Y entonces nos Ujú. empiezan a decir
bueno, como a las clínicas normalmente vamos ya con una cierta edad, pues es como que la atención se desvía hacia la mujer, ¿no? Y quizás no debería ser así, ¿no? Bueno, a ver, clásicamente siempre ha sido así, porque siempre se ha pensado que el problema de fertilidad, la responsable es la Mm, mujer, ¿no? Más ahora si tenemos en cuenta que las mujeres van a las clínicas de reproducción con unas edades eh, que ya su reserva ovárica o su capacidad fértil está disminuida. claro, Pero el hombre es copartícipe por igual en los problemas de fertilidad, porque exacto. yo muchas veces hablo de os queréis quedar embarazados. No es la mujer la que se va a quedar embarazada. Hombre, físicamente sí, pero si están aquí es porque los dos tienen el interés. Normalmente se debería consultar, ya que hablamos de la edad, lo normal es, porque es lo que la definición que establece la Organización Mundial de la Salud sobre esterilidad, es aquella pareja que después de un año de tener relaciones sexuales sin protección no ha conseguido el embarazo. Por tanto, estamos hablando de un término, de un periodo de tiempo de un año. Como les digo a los pacientes, en fertilidad un año no son 365 días. Mm, En fertilidad un año son 12, 13 intentos dependiendo de lo que le dure el ciclo a la mujer. Porque la mm, mujer ovula una vez al mes normalmente, no tiene 2 o 3 oportunidades para quedarse embarazada. sí, Por tanto, después de este periodo de tiempo, si no se ha conseguido el embarazo, se debería consultar. mm, Eh, lo cual no quiere decir que no se deba consultar antes en determinados casos. Por exacto. ejemplo, eh, mujeres por encima de 35 años, yo creo que ya deberían consultar. No hace falta esperar un año. Yo creo que6 meses. a los 6 meses ya se podría Sí, hacer la sí. consulta. Se podría consultar cuando, por ejemplo, en el caso del varón, existe algún tipo de antecedente que esté relacionado con problemas de fertilidad, con la esterilidad, como es, por ejemplo, un antecedente de criptorquidia. La criptorquidia es un mal descenso del testículo. El testículo lo tenemos en la fase embrionaria, lo tenemos dentro de nuestro abdomen, es decir, nosotros estamos en el útero materno y nuestro testículo está dentro de nuestro abdomen hasta el último mes de embarazo, momento en el cual el testículo produce una hormona que va a facilitar el descenso a la bolsa escrotal, que es su lugar normal. Ujú. Cuando ese descenso no se hace de forma adecuada, es un tipo de patología que se llama disgenesia testicular, Ujú, y en concreto esta es una criptorquidia, del griego criptos, que es oculto, y orquídea, que es testículo. Es decir, es el mismo nombre que la flor, que la orquídea. ujú, La orquídea, si os gustan las orquídeas, pues la orquídea, el bulbo de la orquídea tiene forma de testículo. ujú. Entonces, este nombre se lo puso un filósofo griego, porque criptorquidia deriva del griego, que se llamaba Teófrasto. Creo que que era un discípulo de Aristóteles, y Aristóteles debe ser del siglo III o por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la criptorquidia se puede asociar con mala calidad de semen. Por tanto, si yo he tenido una criptorquidia, puedo suponer que tengo más riesgo del normal de tener una mala calidad de semen que me dificulte conseguir el embarazo. Otro antecedente puede ser el haber recibido quimioterapia o Claro, radioterapia por algún tipo claro. de tumoración. O que sin haber recibido quimioterapia, pues por ejemplo, me hayan extirpado un testículo por algún tipo de patología, incluido un tumor, incluido un cáncer. Ujú. Por tanto, se puede consultar antes, dependiendo, también dicen los clásicos, cuando la mujer duda de la fertilidad del varón, se debería consultar también. Bueno, como decimos, no es necesario siempre
dependiendo de según qué características, esperarse un año para hacer la consulta. Y normalmente, por lo que decíamos antes, pues va a ser la mujer la que vaya a su ginecólogo. El hombre, pocos hombres veo yo en mi consulta que vengan porque quieran conocer su fertilidad. Ya no digamos... O sea, también ahí tenemos que avanzar, ¿no? No solo en Claro, el hecho de que la claro, mujer tenga que saber más sobre su cuerpo, sino también el hombre claro, es tendría que tener que interés en conocerse, ¿no? En estudiarse. Bueno, hay países, por ejemplo, como Dinamarca, en los que el servicio militar todavía es obligatorio, Ujú. ah, que los daneses son muy dados a hacer estudios sobre calidad de semen. Pues Así. durante la época del reclutamiento, ¿no? Cuando van a hacer el servicio militar, pues se hacen estudios poblacionales sobre calidad de semen. Hombre, lo ideal sería, que estamos hablando de una utopía, ¿eh? Lo ideal sería que una vez finalizada la pubertad, a los 18 años, por ejemplo, un hombre se pudiera hacer un análisis de semen para ver qué calidad de semen tiene, sin que eso supusiera ningún contratiempo desde el punto de vista psicológico si el semen no está bien, puesto que el seminograma no es una prueba categórica que nos permita separar por una línea los fértiles a un lado y los infértiles a otro. Es decir, hay estadísticamente un 20% de hombres que tienen hijos a pesar de no tener seminogramas normales y un 10% de hombres que tienen seminogramas, perdón, lo estoy diciendo al revés, un 20% que tienen seminogramas alterados y tienen hijos y un 10% que tienen seminogramas normales y no tienen hijos. Vale. Por tanto, no es una prueba, aunque... Definitiva. Exactamente. Aunque es la piedra angular sobre la que va a girar luego todo el diagnóstico, no es una prueba categórica, ¿no? No es una dicotomía, blanco-negro o sí, no, fértil-infértil. Entonces, normalmente cuando la pareja va al ginecólogo, si me quieres cortar, me cortas, No, 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 porque yo estoy pensando en las preguntas y veo que ya estamos yendo hacia donde tenemos que ir. Yo, si no me Perfecto. cortas, sigo hablando. Sí, A sí. propósito, hago un inciso. Cuando hablaba de la utopía de hacer un seminograma a los 18 años, aparte de que es evidentemente que esto supondría una inversión, sobre todo si se hiciera por la medicina pública, Claro. supondría una inversión de dinero para la que no tenemos dinero. La sanidad pública no tiene, diríamos, recursos para poder hacer esto. También me parece una utopía porque, por ejemplo, yo veo candidatos a donantes de semen, muchos de ellos jóvenes, 18, 19, 20 años, y algunos de ellos, cuando se les hace el seminograma y el seminograma sale alterado, pues yo, ha habido algunos que les he dicho, mira, hijo, digo hijo porque Por edad, claro. exactamente, creo que tengo la edad suficiente como para poderlo decir, que ya tengo 65 años. Le digo, mira, hijo, yo creo que deberías congelar semen, porque es posible que cuando quieras tener hijos, a lo mejor a los 35 años, ya no te queden espermatozoides. Eh, Vale. a partir de ahí y de ese consejo, te puedo decir que, y seguramente porque no están acompañados de sus padres, sino porque están solos, porque si vinieran acompañados de los padres, seguro que los padres les obligarían a congelar una muestra de semen. Es raro el que congela una muestra de semen. ¿Por qué? Pues hombre, si yo pienso y retrocedo en mis recuerdos hasta los 18 años, a mí a los 18 años la fertilidad me importaba un pito. Claro. Lo que menos te preocupa es la fertilidad a esa edad. Por eso digo que es una utopía desde muchos puntos de vista. También por una falta de voluntad de los propios hombres de
mirar su estado de fertilidad porque a esas edades difícilmente te preocupa. Y Y es además, excepcional. Sí, creo dime. también que los hombres se toman el tema de la fertilidad, así como nosotras nos lo tomamos como algo de edad, ¿no? O sea, si nuestros óvulos no están bien, nos sentimos viejas, aunque tengamos 26 años, nos sentimos viejas. Los hombres, si el esperma no está bien, se sienten menos hombres, ¿no? Es una cuestión de masculinidad, Bueno, quizás, ¿no? yo creo que esa mentalidad ha ido cambiando Ujú. con el paso del tiempo. Sigue habiendo gente que confunde la capacidad reproductiva con la capacidad sexual. No tienen nada que ver, ¿no? Los hombres que se hacen la vasectomía para no tener más hijos siguen teniendo relaciones sexuales normales y con una potencia sexual mantenida, no se altera por eso. Exacto. Pero sí hay gente, pues también depende lógicamente del nivel cultural. Mm. Sí que hay gente que puede relacionar, hombres que pueden relacionar ese hecho, ¿no? El que no tener una capacidad, no tener una buena calidad de semen, no tener esa capacidad reproductiva, pues tiene que ver también con ser menos hombre. Lo pongo entre comillas. Sobre todo cuando hablamos de gente muy joven, ¿no? Que quizás todavía no tienen muy claras las cosas, van a donar esperma pues para ser donantes, a lo mejor los Sí, donantes que son más jóvenes, para sacarse unos 50, 60 euros o lo que sea, y dicen, mira, pues así también ayudo a gente a que pueda tener hijos, pues yo dono el esperma. De golpe me dicen, mira, es que tu esperma no está en muy buenas condiciones, yo de ti, pues si quieres tener hijos genéticamente, con tu genética, cancelaría, ¿no? Y si no, pues a ver, puedes ser consciente de que en un futuro a lo mejor ya no puedes hacerlo con tu esperma y lo puedes hacer con esperma de donante, ¿no? Como tú ahora estás donando, ¿no? Y que ellos tengan esa información, digamos, ¿no? Bueno, que en mi vida esto puede pasar. Con 18 años, 19 años, ni te lo planteas, ni, o sea, a las mujeres se nos dice de empezar a pensar en la congelación de óvulos a los 25 y tampoco estamos para esto, pues imaginémonos los hombres que teóricamente siempre decimos que son un poco más inmaduros a los 18 años, o sea, casi, casi. Bueno, hay una diferencia fundamental y es que las mujeres sabéis que tenéis una limitación por la edad. Sí, y eso también, claro. Los Eh, hombres se los sienten más hombres, tranquilos. los hombres no somos conscientes de que tengamos una limitación por la edad, ¿no? Y yo creo que por eso lo enfocamos de una forma equivocada, ¿no? O con una despreocupación que no, en algunos casos no es lógica que se produzca, ¿eh? Porque yo te estoy hablando de casos muy extremos, es decir, que están a punto de tener cero espermatozoides. Ya. ¿Eh? No estoy hablando de tener una mala calidad de semen. No, no, Sí, sí, estoy sí, sí. hablando de estar prácticamente a cero. Muy mal. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, volviendo, si te Sí, parece, si volvemos a lo que pasa volvemos. con la primera visita del ginecólogo, pues normalmente el ginecólogo, aparte de hacer la visita y la exploración a la señora, pues lo que le va a pedir a la pareja es un seminograma, un espermiograma. Y a mí me gusta más el término seminograma que espermiograma o que análisis de semen. ¿Eh? Sí. Entonces le va a pedir un seminograma y si el seminograma está alterado, luego si quieres podemos concretar qué es un seminograma alterado. Ujú. Si el seminograma está alterado, normalmente debería, cosa que no siempre sucede, remitirlo a un andrólogo. Ya. No siempre sucede, ¿por qué? Porque en la mayoría de clínicas no hay andrólogos. ¿Eh? La mayoría de clínicas de reproducción no tienen andrólogos, al menos no tienen un andrólogo a tiempo completo, ¿no? Full time. En las Eh, consultas. en la consulta, exactamente. Y muchas veces el papel del andrólogo queda limitado a aquellos pacientes que no tienen, porque claro, uno de los problemas
que yo veo es que los centros de reproducción son centros de reproducción asistida. No hay un planteamiento de si podemos hacer algo para que esa pareja pueda conseguir el embarazo por vía natural. ¿Eh? También es verdad que en muchos casos eso no se puede plantear, porque claro, cuando te viene una pareja que lleva 5 años, lo que quieren es conseguir el embarazo ya, y el camino, vivimos en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Sí. Todo lo queremos no hoy, lo queremos ayer, ¿eh? Y cuanto más rápido lo consigamos, mejor. Y evidentemente la fecundación in vitro te proporciona unos porcentajes de éxito de tasas de embarazo que no te da la vía natural, que es más lenta y para la que se requiere más tiempo. Si ya llevamos previamente ese tiempo, pues va a ser difícil convencer a las parejas de que se esperen un poco más tiempo para conseguir el Llevamos embarazo. tiempo y sobre todo si ya llegamos con una determinada edad, ¿no? Claro, Decimos, claro, "Es que yo claro. Es tengo más que tiempo". yo, por ejemplo, hay algunas parejas que les digo eh, que el señor tiene alterado la calidad de semen y que les aconsejo ir a fecundación in vitro, pero es que cuando miro la edad de la señora le digo, mire, usted tiene 41 años. Aunque su marido tuviera el mejor semen del mundo, yo le estaría aconsejando igualmente ir a una fecundación in vitro. Claro. Porque la vía natural, evidentemente, siempre la va a tener. Es decir, lo que no podemos es despreciar lo que nos da la naturaleza, pero hay que buscar una alternativa, además, que nos proporcione más probabilidades de éxito que no la vía natural, dependiendo de las características de edad, calidad de edad de la señora, calidad de semen, etcétera, que tenga esa pareja. Eh, Volviendo a lo que decía, el, pocas veces encontramos, de hecho, yo hice una revisión creo que te lo comenté el otro día, ¿no? Hice una revisión hace unos años y poco más del 25% de los centros, tanto privados como públicos de reproducción, tenían un andrólogo, ¿eh? Por tanto, el andrólogo o el papel del andrólogo se limita a aquellos casos en los que no hay espermatozoides en el semen para poder hacer la fecundación in vitro, y se trata de ver si podemos recuperar quirúrgicamente espermatozoides del testículo para hacer una fecundación in vitro. Pero eso, evidentemente, desde mi punto de vista, no es lo ideal. Lo ideal sería, no te digo que haya que ver a todos los pacientes que consultan por esterilidad, porque, a ver, si tenemos un señor que tiene un seminograma normal, yo siempre digo que a un señor con un semen normal lo tengo que considerar fértil hasta que no se demuestre lo contrario. Claro, a lo mejor resulta que esa pareja no lleva 2 años, lleva 6 años. Hombre, si llevan 6 años, el señor tiene un semen normal, la señora no tiene ningún tipo de problema, pues a lo mejor hay algún problema en el semen oculto que tenemos que investigar, ¿no? Tenemos Tenemos que que rastrear un profundizar poco más. Exacto. exactamente, ¿eh? Entonces, igual tenemos que profundizar en los estudios a pesar de que el semen sea normal. Bueno, Y eso es lo que muchas veces cuando, perdón, Ferran, eso es sí, muchas sí. veces lo que comento en algunos directos o incluso con pacientes cuando me escriben, me dicen, no, no, mi pareja está todo bien. Digo, ¿todo bien qué es? ¿Qué es el todo bien? ¿No? Porque es como, es tan reductivo decir, no, no, me han dicho que mi pareja no tiene ningún problema, el seminograma estaba perfecto. Digo, bueno, pero ¿se ha mirado algo más? Porque es que tú teóricamente estás bien, tienes una edad más o menos correcta, reserva de óvulos más o menos correcta, todo parece que está bien y directamente vas a ovodonación. Bueno, podemos ir a ovodonación, pero es que a lo mejor hay un problema en el esperma que no se ha mirado, porque no se ha mirado más allá. O sea, antes de quemarlo todo, ¿no? Y ir a salto de mata, vamos a analizar un poco más el factor masculino, ¿no? Sí, pero eso yo te puedo dar la visión contraria a eso, ¿no? De que me llegan parejas para estudiar el semen del señor, resulta que la señora tiene 45 años y la señora me dice,
a mí mi ginecólogo, porque son pacientes que no se han estudiado aquí, mi ginecólogo me ha dicho que está todo bien. Y cuando les preguntas, ¿pero qué prueba le ha hecho el ginecólogo? Una ecografía y un Papa Nicolau. Le digo, mire, señora, esto no son pruebas de fertilidad. Claro que no. A los 45 no. Entonces, claro, entonces no me puede decir que el ginecólogo le ha dicho que está todo bien, estará todo bien, esto estará bien, pero no está bien usted desde el punto de vista fertilidad, porque el factor más importante en la fertilidad femenina es la edad de la Sobre mujer, porque en función de la edad podemos esperar la calidad y la cantidad de ovocitos, de óvulos. sí, sí, sí. Bien, si seguimos un poco con lo que debería ser y en la mayoría de casos no es decir, que la pareja, o al menos el señor, yo prefiero que venga la pareja, es decir, no, eh, yo creo que esto es una cuestión de dos y tanto cuando la mujer va al ginecólogo como cuando el hombre viene al andrólogo, debe ir la pareja. A mí me choca un poco cuando vienen señores solos. Vale, entiendo que supone un problema porque hoy en día las mujeres están incorporadas al mundo de trabajo y supone dejar de trabajar una tarde o una mañana. Pero, no sé, me chirría un poco, ¿no? El hecho de ver solamente al señor, lo mismo que me pasa al contrario, ¿no? Que sea la Es mujer exactamente lo mismo. O sea, tenemos que tener fiesta, entonces dices, bueno, yo pido fiesta para lo mío, tú pides fiesta para lo tuyo y ya nos decimos es, que te ha ido, ¿no? Pero bueno, lo ideal es vivir juntos. no, es un poco o tienes la sospecha, que a lo mejor evidentemente no es real, como de una falta de interés por lo que le pasa al otro, ¿no? Vale, a ti que te arreglen y si al final vamos a ir a una fecundación in vitro, ¿no? O sea, ¿qué más da lo que te diga el médico? Pues sí que da, porque cuando, y voy a tratar de explicarlo bien, porque eh, pienso que es importante. Eh, Cuando el médico acude al andrólogo, ya sea porque lo haya remitido el ginecólogo eh, o por propia iniciativa de la pareja, vuelvo a decir, hay pocos casos que sea por iniciativa de la pareja que primero acudan al andrólogo en lugar de ir al ginecólogo. Hay que tener en cuenta que estadísticamente eh, en el 20% de los casos el responsable de la esterilidad es el varón, como único responsable. Responsable, Y la causa. A mí eso no, de no, no, responsabilidad no, 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 me duele un no, poco. el factor masculino, el factor Sí, masculino, la, causa, ¿no? la, De la, causa de la la, infertilidad, la digamos. causa de la infertilidad es que eso es más complicado, terminológicamente. Tener un semen alterado no es la causa de la esterilidad. La causa de la esterilidad es lo que hace que tengamos el semen alterado. Sí, correcto, ¿Eh? correcto. Y eso es lo que nos tenemos que preocupar de buscar. ¿Eh? Porque si no, si solamente nos dedicamos a los espermatozoides, a la calidad, si corren más o menos, o a la forma que tengan los espermatozoides, al final el paciente es el espermatozoide, ¿no? De hecho, a partir del año 92, cuando apareció, irrumpió en el campo de las técnicas de reproducción la ICSI, la inyección intracitoplásmica de espermatozoide, es decir, esa técnica que nos permite coger un espermatozoide, transportarlo y meterlo dentro del ovocito, pues a partir de ahí hubo insignes ginecólogos que dijeron se ha acabado el factor masculino, ya no es necesario estudiar al hombre, con un espermatozoide tenemos suficiente. El tiempo nos ha llevado a ver que es todo lo contrario. Es necesario hacer más pruebas al varón ahora que las que hacíamos antes. ¿Por qué? Porque antes habían pacientes para los que ya no, es decir, yo he tenido pacientes antes del 92 que ya me dedicaba a esto, he tenido pacientes
que les he tenido que decir, mira, la ciencia médica no puede hacer nada por ti, por mejorarte lo que tienes, la única alternativa que te queda es ir a un banco de semen. Cuando apareció la microinyección, muchos pacientes que los habías mandado a banco de semen o a la adopción, empezamos a buscar historiales y llamar por teléfono para decir, oiga, que ha aparecido esto y puede ser una alternativa en su caso. Bueno, ¿qué te encontrabas? Que había gente que ya tenía hijos de donación o habían adoptado, pero incluso algunos que con estas características que habían adoptado o tenían hijos de semen de donante, quisieron probar el poder ser padres biológicos a través de la microinyección. Volviendo al tema de la visita. O sea, cuando a mí me llega un señor, ¿qué es lo que me interesa? Porque claro, yo antes que andrólogo soy médico. Entonces, lo primero que me interesa estábamos hablando de los porcentajes, ¿no? Que el factor masculino es el responsable único en el 20% de los casos y en un 30 hasta un 40% de los casos lo es asociado al factor femenino. Por tanto, está involucrado en la mitad o más de los casos de esterilidad. Por otro lado, podríamos decir que el 90% de la esterilidad masculina está en relación a factores relacionados con alteración de los parámetros del seminograma. Pero hay un 5%, a veces incluso hasta un 10% de casos en los que el problema es una disfunción sexual. Una aneyaculación, por ejemplo, los pacientes que son parapléjicos tienen un problema para poder, algunos de ellos, para poder eyacular. Por tanto, eso ya es una disfunción que no necesariamente tiene que ver con la calidad del semen, sino que es un problema mecánico. Mecánico, claro. Pero no deja ser causa de esterilidad, puesto que no permite la consecución de una gestación por vía natural. Como decía antes, cuando llega un paciente, lo primero que me interesa es aquellas cosas que le puedan afectar a su salud. Por ejemplo, los pacientes infértiles, no quiero asustar a nadie porque eso depende también de lo que voy a decir, depende también de la gravedad de la alteración seminal que exista. Pero tienen hasta 4 veces más riesgo de desarrollar un cáncer de testículo que el resto de la población fértil. Yo, por ejemplo, y como yo, muchos compañeros, hemos diagnosticado tumores de hipófisis. La hipófisis es una glándula que está en medio del cerebro. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el testículo? Bueno, pues que esto forma parte del eje que llamamos hipotálamo hipófiso gonadal. También lo tenéis las mujeres, es decir, el hipotálamo manda el estímulo a la hipófisis y la hipófisis es la que produce las hormonas que van a estimular, en este caso, al testículo para que produzca espermatozoides y para que produzca testosterona, que son las dos funciones básicas del testículo. Hay tumores productores de adenomas, que se llaman, o tumores productores de prolactina. La prolactina, como indica su nombre, es la hormona que va a prolactina, es decir, la hormona que va a incrementar la mujer cuando está embarazada para preparar la glándula mamaria para la lactancia. En la mujer ese incremento es fisiológico en el embarazo, no es fisiológico ni para la mujer ni para el hombre fuera del embarazo. Entonces, hay células especializadas en la hipófisis que producen este tipo de estímulo de esta hormona, que es la prolactina, a la glándula mamaria, y un crecimiento desmesurado, es decir, un tumor, porque no deja de ser un tumor, lo que pasa es que acostumbran a ser tumores benignos que se pueden tratar incluso con medicación, si se pillan a tiempo. Pero quiero decir, hay por ejemplo, otro caso,
el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es una alteración cromosómica. Son pacientes que tienen una alteración en el cariotipo que consiste en el cariotipo normal del varón tiene un cromosoma Y y un cromosoma X. Los Klinefelters tienen un cromosoma X de más. Es decir, en lugar de tener 46 cromosomas con la pareja sexual XY, tenemos 47 cromosomas con 2 cromosomas X y un cromosoma Y. La mayoría de pacientes que tienen Klinefelter son estériles, pero además tienen otro problema, y es que producen bajos niveles de testosterona. Por tanto, a estos pacientes, cuando se les diagnostica, se les debe dar tratamiento sustitutivo de testosterona para el resto de la vida, porque la testosterona no solo es importante, probablemente es para lo que es menos importante, para la función sexual o para la función reproductiva. Es importante para la musculatura, es importante para la calcificación de los huesos, es importante en la sangre, es importante en el corazón, es importante para funciones intelectuales. Es decir, cuando no hay testosterona... Ahora cuelo aquí una cosa, esto también vale para la mujer, Cuela. la menopausia, por ejemplo, ¿no? Claro, Tenemos claro, es que esto sería una menopausia adelantada. El Exacto. testículo no está produciendo... Todo esto que estás diciendo ahora, estos síndromes y tal, lo detectas con un análisis de sangre, entiendo. Bueno, depende. El tumor testicular se puede detectar por palpación. Claro, eso sí. El Klinefelter tiene un fenotipo, es decir, unas características externas peculiares, ¿no? Acostumbran a ser de talla muy alta, porque claro, se es Klinefelter desde el nacimiento. Eres Klinefelter desde que eres una célula. Entonces, es decir, el problema del Klinefelter es que o bien el óvulo o bien el espermatozoide puso un cromosoma X de más. Entonces, desde que somos un embrión, somos un Klinefelter, ya tenemos ese cariotipo predeterminado. Entonces, aunque no todos los Klinefelters tienen fenotipo, es decir, cuando hablamos de fenotipo nos referimos a las características externas, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Down tiene unas características externas peculiares, ¿no? Propias. El Klinefelter no siempre es así, pero los libros, yo los he visto Klinefelters como lo describen los libros, yo he visto Klinefelters que ha sido una sorpresa encontrarla al pedirles el análisis del cariotipo, el análisis de los cromosomas. Pero acostumbran a ser individuos de talla muy alta. ¿Por qué? Porque la testosterona durante la pubertad produce el cierre de las epífisis de los huesos, es decir, déficit de testosterona hace que los huesos se alarguen más. Entonces, acostumbran a ser de talla alta, de testículos muy pequeños y duros, porque son testículos que prácticamente no van a tener, en la mayoría de ellos, células de producir espermatozoides y simplemente queda un tejido fibroso. Estábamos... Me he perdido. No, las pruebas básicas, o sea, cuando llegamos, cuando nos han dicho que el seminograma no está del todo bien, nos derivan... Lo primero que vamos a hacer es repetir el seminograma. Repetimos el seminograma. Vamos a ver, el diagnóstico del varón se basa en 4 pilares básicos. El primero es ya sé dónde estaba. Es que como no estoy apuntando nada, se me va todo. Estaba en, cuando viene el paciente a la consulta, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa, primero, diagnosticar si tiene alguna patología para su salud. La segunda cosa que me interesa es diagnosticar o ver si encontramos alguna causa del por qué tiene el semen alterado. Ya no hablamos de la salud general, ya nos limitamos a la salud reproductiva. Alguna causa que sea tratable, ya sea quirúrgica o farmacológicamente. Y en el caso de que no encontremos ningún tipo de patología que podamos tratar y por tanto tengamos que derivarlo
a técnicas de reproducción asistida, lo que me va a interesar es descartar aquellas patologías que pueda tener el paciente o sus espermatozoides que puedan repercutir en el resultado de la fecundación in vitro o en la salud de la descendencia. ¿Eh? Entonces, esas son diríamos, las tres cosas que fundamentalmente nos interesan cuando un paciente llega a la consulta. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto? Pues bueno, básicamente, como decía antes, el diagnóstico de la esterilidad masculina se basa en 4 pilares. El primer pilar es la historia clínica. La historia clínica es donde se hace el interrogatorio, lo que llamamos anamnesis, buscando antecedentes. A veces preguntamos cosas que a los pacientes les suenan a raras, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera pregunta es, bueno, no la primera, porque primero hablamos de la historia de la esterilidad, es decir, el tiempo que llevan buscando tener hijos, si han hecho alguna técnica de reproducción asistida o no, si han tenido abortos, si tienen hijos con otras parejas, pero el paso siguiente, cuando ya entramos en la historia personal del paciente, pues claro, una de las cosas que le preguntas, que a veces a los pacientes le chocan, es ¿qué edad tenía su madre cuando usted nació? Bueno, ¿por qué preguntamos esto? Pues simplemente lo hemos comentado antes, respecto a la edad de la mujer. Es decir, a medida que aumenta la edad de la mujer, los óvulos son de peor calidad, los embriones van a ser de peor calidad, hay más riesgo de tener hijos con síndrome de Down, pero también de tener otras alteraciones cromosómicas que se pueden detectar en el cariotipo y que puedan estar relacionadas con producir problemas de fertilidad. De hecho, el cariotipo está alterado hasta 13 veces más en los pacientes infértiles que en la población general. Por tanto, una causa de esterilidad son, en la mujer como en el hombre, son alteraciones cromosómicas que se detectan en el cariotipo, que eso se hace a través de un análisis de sangre. Hacemos, como digo, un interrogatorio sobre la historia médica, quirúrgica del paciente, historia familiar, hábitos tóxicos, es decir, si fuma, si bebe, si toma drogas, si toma medicamentos, antecedentes familiares, lógicamente, sobre todo tratando de buscar problemas de tipo genético. Historia sexual. Claro, aquí hablamos que es una cosa que yo encuentro a faltar a la definición de la OMS de esterilidad, ¿no? Un año con relaciones sexuales sin protección. Vale, pero ¿con qué frecuencia de relaciones sexuales? Nos sorprenderíamos. Yo hace unos años hice una revisión de nuestros pacientes, de los pacientes que han consultado aquí durante tantos años, y hasta cerca de un 16% de ellos que estaban buscando tener hijos no tenían la frecuencia coital adecuada para poder tener hijos. Y si tú estás buscando tener hijos, no puedes tener una frecuencia de relación sexual de 1 al mes, porque así difícilmente vas a conseguir el embarazo. No es imposible, pero si encima hay problemas de calidad de semen, pues todavía lo ponemos más difícil, ¿no? Luego, el segundo pilar sería, o el tercero, por si consideramos primero el seminograma, el segundo sería la historia clínica, el tercero sería la exploración física. Se hace una exploración física general y después una exploración física genital, es decir, dirigida al pene, donde tenemos que buscar malformaciones, a veces malformaciones del meato, es decir, de la desembocadura de la uretra en el pene, que se llaman hipospadias o epispadias, dependiendo de que esté por debajo o por encima, de donde
de su lugar normotópico, del lugar normal donde debería ir. Y, lógicamente, tener esta desembocadura en el sitio que no es correcto puede generar un problema para, por vía natural, inseminar el semen en la vagina, ¿no? Porque no se deposite en el lugar adecuado. Y luego, muy importante, es la exploración de los testículos. Es fundamental valorar el volumen testicular. El testículo es la fábrica, ¿no? Te voy a explicar cómo se lo explico a los pacientes. Ya de nacimiento nacemos con el número de máquinas de hacer espermatozoides. Cuando somos pequeños, el volumen testicular es pequeño. Y eso se va a mantener, a pesar de que tenemos las máquinas, eso se va a mantener así hasta que llega la pubertad. Cuando llega la pubertad, en nuestro organismo se produce una tormenta hormonal dirigida por la hipófisis de la que hablábamos antes, y una de las cosas que va a pasar es que se va a producir una hormona que se llama FSH, que es la hormona estimulante del folículo ovárico, que tiene la misma función en la mujer que en el hombre, es decir, estimular la producción de gametos, óvulos en la mujer, espermatozoides en el varón, en el hombre. Cuando la FSH llega al testículo, esas máquinas que estaban dormidas se activan, empiezan a dar otras células, que a su vez dan otras células a través de un proceso de división celular que se llama meiosis, y esas células ya no se van a dividir más, sino que van a ir madurando hasta que se convierten en espermatozoides. Esa proliferación celular implica que el testículo va a aumentar de tamaño. ¿Por qué? Porque hay más gente, hay más células. El 90% del volumen del testículo lo constituyen las células de hacer espermatozoides. Por tanto, si yo tengo un seminograma que tiene pocos espermatozoides y exploro al señor y tiene unos testículos, pues el otro día, pues por ejemplo, exploraba a un señor que el testículo no es la bolsa. No, es lo que está. Claro, es la glándula. Claro, el escroto. Yo puedo tener un escroto normal, pero que luego lo que hay dentro sea como una canica. Claro. Entonces, claro, el otro día exploraba a un señor que no tenía espermatozoides y tenía un volumen testicular del tamaño que podría tener un niño a los 12 años. Entonces, claro, ahí ya sabes dónde está el problema. Claro. Y ya sabes que difícilmente ese problema lo vas a solucionar, porque la mayoría de los casos son congénitos, es decir, son de nacimiento. No es que tengan un déficit de hormonas y que dándole la hormona podamos aumentar esas células, el tamaño del testículo y aumentar la producción de espermatozoides. Eso que se llama hipogonadismo hipogonadotrófico, es decir, hipogonadismo porque las gónadas, los testículos son pequeños, e hipogonadotrófico porque la FSH es una gonadotropina. Cuando está por debajo de lo normal hablamos de hipogonadotrópico, es porque la hipófisis no la produce, pero igual que damos insulina cuando el páncreas no produce suficiente insulina en los diabéticos, podemos dar esta hormona para que estimule al testículo. Si la producción es normal, aumentaremos la producción. La mayoría de la patología escrotal se puede diagnosticar por la palpación del testículo. ¿Qué nos interesa? El volumen testicular, la consistencia del testículo, es decir, no solamente el tamaño. Si existen algún tipo de anomalía en un órgano que tiene el testículo a forma de gorro, que se llama epidídimo, que es el que en su interior tiene un túbulo que se llama túbulo epididimario, que es por el que transitan los espermatozoides inmaduros que se han producido en el testículo. Al pasar por este tubo que tiene unos 6 metros de longitud, pero que está plegado en un espacio de 4 o 5 centímetros encima del testículo, pues ese tránsito por ese tubo hace que los espermatozoides maduren, adquieran movilidad y la capacidad de poder fecundar por sí solos.
para poder producir un embarazo natural. Después de ese tubo viene otro tubo que es el conducto deferente. El conducto deferente es el que se corta cuando se hace la vasectomía a los hombres que no quieren tener más hijos. Ese conducto deferente entra por la ingle y hay gente que de nacimiento no tiene estos conductos. Y eso es una malformación congénita y que fundamentalmente está relacionado con una enfermedad que es la fibrosis quística. La fibrosis quística es la enfermedad genética más frecuente en la raza blanca. Es una enfermedad grave que se produce porque hay un trastorno, como digo, es una enfermedad genética, ¿no? Es por una mutación en el gen que se llama regulador de transmembrana de fibrosis quística, que está en el cromosoma 7, y la función de este gen es permitir el paso en la membrana de la célula de, diríamos, agua y sodio de dentro de la célula afuera de la célula. Cuando esta función no se hace bien, una de las cosas que van a suceder es que las secreciones se espesan. Se espesan las secreciones a nivel pulmonar, eso comporta problemas, dificultades respiratorios, infecciones respiratorias. A nivel digestivo, sobre todo a nivel del páncreas, se espesan también las secreciones pancreáticas. De hecho, esto hace unos años era una enfermedad mortal, lo sigue siendo porque ahora las expectativas de vida pueden estar entre 35 y 40 años. Excepcionalmente hay gente que llega a los 50 años. Y el problema de tener esto es que existe en la población general, incluidos fértiles, un 4% de portadores de mutaciones de fibrosis quística. Es decir, no todos los portadores tienen la falta de estos conductos. En los pacientes que tienen fibrosis quística, todos tienen la falta de estos conductos. Es como, porque no es lo mismo tener la enfermedad que ser portador. Para tener la enfermedad, los dos cromosomas 7 tienen que tener el gen afectado. Para ser portador, solamente uno de los cromosomas tiene el gen afectado. Correcto. Entonces, el problema es, como decía, en los pacientes que tienen fibrosis quística, es como esto que a veces decimos de la naturaleza es sabia, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hace la naturaleza? El que tiene fibrosis quística hace que no tenga conductos, por tanto, no se puede reproducir. Lo corta. Estamos la naturaleza, no nosotros. Nosotros Sí, hacemos... no. La naturaleza corta la No, posibilidad de que se reproduzca. claro, pero luego venimos nosotros, que somos muy listos, y decimos, le podemos sacar espermatozoides del testículo para hacer fecundación in vitro. Claro, Hacemos un sí. Exactamente. ¿Dónde está el problema? Que entonces vamos a tener que estudiar que la mujer no sea portadora y vamos a tener que analizar los embriones para que no tengamos embriones, que eso se puede hacer en este caso de esta enfermedad, para que tengamos embriones que puedan ser sanos, puedan ser portadores, pero que no tengan la enfermedad, que no tengan los dos cromosomas afectados. Otra cosa que se puede encontrar en la exploración, pues por ejemplo, es el varicocele. El varicocele es más frecuente, son varices en el testículo. Eso crea una alteración en el medio ambiente testicular porque aumenta la temperatura, hace que bajen sustancias tóxicas del metabolismo al testículo, y eso puede afectar tanto la producción de espermatozoides como la calidad de los espermatozoides. No todos los varicoceles son iguales. No todo el varicocele solamente tiene un tratamiento quirúrgico, pero a mi juicio no todos los varicoceles se deben tratar. Las guidelines, es decir, las guías de buena práctica clínica, nos dicen que solo están indicados operar los varicoceles que son clínicos, es decir, los que diagnosticamos por exploración, no los que nos encuentra el ecografista si le mandamos
un señor para que le haga una ecografía, porque esos acostumbran a ser varicoceles muy pequeños, son lo que llamamos varicoceles ecográficos. Es un hallazgo casual que si no le hubiéramos hecho la ecografía, pues nunca nos hubiéramos enterado de que tenía un varicocele, porque es demasiado pequeño como para poder palparlo en la exploración física. Y teniendo en cuenta el seminograma, que si quieres y tenemos tiempo, porque ya no sé el tiempo que nos queda, yo no tengo prisa. Yo no tengo prisa, también te lo digo. Tenemos mucho más tiempo, 5 minutos nos quedan. Bueno, pues teniendo en cuenta el resultado del seminograma. Otro directo, que hay mucha información. Vale, pues acabamos hablando del seminograma. Sí. Teniendo en cuenta el resultado del seminograma, lo que le hemos sacado al paciente del interrogatorio y de la exploración física, a partir de ahí es cuando vamos a plantear qué pruebas, y esta sería la cuarta columna, qué pruebas complementarias le vamos a pedir al paciente. Desde análisis de sangre, con hormonas, es decir, no a todos los pacientes les vamos a pedir las mismas pruebas, evidentemente, dependiendo de los hallazgos que hayamos obtenido. No es lo mismo tener un número normal de espermatozoides que no tener espermatozoides. Por tanto, lo que vamos a buscar, las causas que vamos a buscar y las pruebas que vamos a pedir son diferentes. Si quieres que comentemos un poco a título informativo los valores de un seminograma, dejando claro, como ya hemos hecho antes, que el seminograma no es una prueba categórica. Y otra cosa que me parece importante, y es que una cosa es el diagnóstico seminológico y otra cosa es el diagnóstico clínico. El diagnóstico seminológico lo hace el analista. El analista divide el semen por partes para hacer el estudio. Pues, por ejemplo, el líquido se estudia por un lado, el volumen se estudia por un lado, el número de espermatozoides en concentración y en total se estudia por otro, la movilidad se estudia por otro, la morfología se estudia por otro, la vitalidad de los espermatozoides se estudia por otro, pero cuando nosotros eyaculamos en la vagina de la señora no ponemos aquí la concentración, aquí el número total, aquí los de máxima movilidad, aquí los que no se mueven. Por tanto, el analista te da, en función del parámetro alterado, le pone una etiqueta, le pone un diagnóstico seminológico al análisis. Mi obligación, mi misión es coger todos los parámetros y analizarlos en conjunto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un señor que tenga una movilidad disminuida, pero si tiene muchos espermatozoides, a lo mejor tiene más espermatozoides que los que consideraríamos que tiene un seminograma normal. Por ejemplo, los valores normales para un seminograma son para volumen de líquido 1,4 mililitros. Esto lo cambiaron ahora en el año 21, porque la OMS parece que tenga que estar tocándonos las narices y cambiando cosas, porque los cambiaron con respecto a los que teníamos en el año 2010, y para los cambios que han hecho, que son ridículos, podían haber dejado los valores que teníamos, porque no creo que hayan diferencias estadísticamente significativas entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Como digo, el volumen es de 1,4, el mínimo, el valor mínimo para el volumen es de 1,4, para la concentración 16 millones por mililitro. Esto no lo han tocado. El total de espermatozoides, que en realidad es lo que nos interesa, porque es lo que nos dice cómo de bien o de mal funciona el testículo, no es la concentración, que depende del líquido, que no se hace en el testículo, sino que se hace en las vesículas seminales y en la próstata, que es otra fábrica. El total es de 39. Luego los espermatozoides los dividimos, según la movilidad, en 4 grupos. A, B, C y D. Esto la OMS lo cambió, luego yo lo readapto para que se entienda. Los D son los inmóviles, los C, B y A se mueven, los C tienen una movilidad in situ, es decir, como digo yo, son tontos, dan vueltas pero no se mueven del sitio, por tanto, la probabilidad de embarazo por vía natural es la misma que tienen los espermatozoides inmóviles. Y luego ya los que progresan, los B progresan en zigzag y los A progresan en línea recta.
la OMS ha cambiado la nomenclatura, ahora hablamos de espermatozoides con movilidad progresiva, que serán los A más B. El valor normal es de un 30%, y los C son los que tienen movilidad no progresiva. Los D pues siguen siendo inmóviles. Como decía antes, si yo, por ejemplo, yo tengo un señor que tiene 39 millones de espermatozoides y tiene un 30% de movilidad progresiva, lo tengo que considerar normal. Si además tiene otro parámetro, que es la morfología, de un 4%, que es el mínimo que se considera normal. Pero si, por ejemplo, tengo un señor que tiene 200 millones de espermatozoides y tiene un 10% de progresivos, el seminograma me va a decir que tiene una astenozospermia, es decir, tiene un déficit de movilidad. Asteno es como la astenia primaveral, están cansados, se mueven poco. Como dicen algunos, mis soldaditos son gandules. Entonces, esto de los soldaditos es muy típico. Sí. Entonces, un señor que tenga 200 millones y un 10% de progresivos, el seminograma no es normal, tiene una astenozospermia. Pero claro, es que 10 millones de 200 son 20 millones, mientras que 30% de 39 son 11,7 millones. Entonces, como les digo a veces a los pacientes, si fueran euros, ¿qué prefieres tener? ¿11,7 o tener 20 millones? O sea, Exacto. teóricamente, ¿quién es más rico? ¿El que tiene 20 millones o el que tiene 11,7? Es decir, el concepto es, a pesar de tener un seminograma alterado, que es un poco lo que decía antes, ¿no? De que al principio hay un 20% de hombres que no tienen seminogramas normales, pero que embarazan. Este sería el caso típico. Es decir, yo no tengo un seminograma normal porque me están diciendo que tengo un déficit de movilidad, pero al final la salida a mí me la toman 20 millones de espermatozoides que corren y pueden llegar. Al otro, 11.700.000. Claro. Por tanto, si considero fértil a alguien con 11.700.000, no parece lógico considerar menos fértil a uno que tiene 20 millones. Claro. ¿Seguimos hablando? No podemos, No. pero me encantaría y tenemos muchos temas pendientes. Nosotros ya cuando hablamos ya dijimos, bueno, vamos a reducir esto porque hay mucha tela que cortar aquí. Hay mucha... Hombre, nos hemos quedado en la primera visita. Sí, por eso digo, imagínate si queda todavía por contestar. Además, muchas preguntas no hemos podido contestar, pero apasionante y además, esto ha sido, más que un directo, ha sido una clase magistral de la primera visita. Bueno, gracias. Porque está genial, además, como lo explicas y los ejemplos y todo, o sea, seguro que irá genial este directo a mucha gente. Espero que le guste a la gente, porque un poco, como he dicho al principio, yo pienso que una obligación de los médicos es la divulgación. A mí mis visitas duran mucho tiempo. Yo en una primera visita me puedo tirar tranquilamente 1 hora o más. Tengo mala fama por eso entre los compañeros, porque mis visitas son muy largas, pero a mí no me importa, porque a mí lo que me importa es que el paciente cuando se vaya a la consulta sepa por qué hacemos las cosas, si podemos, qué es lo que tiene, qué es lo que podemos esperar con las pruebas que le he pedido. Y para todo eso es necesario dedicarle tiempo y es necesario explicarlo. Y es necesario explicando, bajando mi nivel a poner modelos que, hombre, después de tantos años dedicarme a esto, he ido generando, diríamos, modelos didácticos para que la gente entienda las cosas de una forma fácil, sobre todo cuando entramos en hablar en temas de genética que son bastante complicados de explicar, ¿no? Pero yo creo que siempre es que a veces tenemos que hablar un poco pensando que somos comunes mortales, ¿no? Que no somos todos médicos, especialistas en esto, y además vamos a la sobrepasados emocionalmente, ¿no? Por lo que estamos pasando. Así que nos cuesta más también. Hombre, yo me doy cuenta, no, muchas veces no en la primera visita, sino cuando das un resultado,
sobre todo si el resultado es malo, que en el momento que le das el mal resultado al paciente desconecta, se va de la consulta. Y Sí, tú sigues hablando y el paciente está no en te está cuerpo, pero escuchando. no está en alma. El paciente está haciendo un viaje astral porque su alma, o al menos su intelecto, ha Sí, abandonado el cuerpo. Y cuando correcto. acabas de hablar, le ves la cara y dices, le preguntas, no te has enterado de nada, No. ¿verdad? Y dices, No. no. ¿Por Ahora qué? mismo Porque no en el está momento, en para el esto. momento que le has dicho la mala noticia se ha bloqueado. Pero yo creo que los pacientes... Mira, hay una frase que me gusta mucho y es, eh, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Bueno, Entonces, yo creo que los pacientes tienen el derecho, ¿eh? De que nosotros les expliquemos las cosas. mm, Y además creo que tienen el deber, la obligación de exigirlo cuando no se les da. mm, Y cuando en aquella primera visita que van a ver al ginecólogo o que están en un centro de reproducción, quien les explica el seminograma no es un médico, no es ni el ginecólogo, ni es el andrólogo, porque a lo mejor hay centros que lo explican los biólogos. Yo creo que los varones deberían exigir que les visite un andrólogo. Igual que a la mujer la visita un ginecólogo, que es el especialista. exacto. Totalmente. Los hombres deberíamos exigir que nos visite un andrólogo o una andróloga, ¿eh? Que nos Sí, sí, visite el totalmente. especialista. Se entiende, ¿Eh? se entiende. Sí, sí. Muy bien, pues Ferran, doctor García, mil gracias por esta. Ferran está bien. Ha sido un placer enorme. El placer es Seguiremos mío. directos, nos veremos más veces Muy bien, y, encantado. y seguiremos Me hablando. lo he pasado muy bien. Me alegro muchísimo. Un beso muy grande. Igualmente, Que vaya venga, muy bien la tarde. hasta la Un próxima. besito a todas. Chao. Adiós a Chao. todos. Adiós.